Muy buenas noches, yo soy David Castro y aquí estamos de nuevo en esta programación El Dios Desconocido. Hemos estado desde que comenzamos esta programación hace varios meses, mirando en las Escrituras, en la palabra de Dios, y dejando que el Espíritu Santo nos revele y nos enseñe cada día más y más, y más importante, que nos dé entendimiento del eterno propósito de Dios. Conocer a Dios es conocer su eterno propósito. Los sistemas religiosos han querido que tú y yo conozcamos a Dios más por los atributos de Dios, más por el Dios severo, su ley, etcétera, etcétera. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis hay un énfasis de lo que Dios desea es que tú y yo tengamos entendimiento y que tengamos iluminación acerca de su eterno propósito. No olviden, el eterno propósito de Dios es su perfecta voluntad. Su perfecta voluntad. Yo te he dicho aquí desde que comenzamos que Dios no es un Dios religioso. Dios es el Dios de su reino, es un Dios de gobierno. Y el eterno propósito de Dios ha existido desde antes de la fundación del mundo. Antes que cualquier cosa fuera creada, la tierra, la vegetación, los animales, el hombre, los ángeles, antes de todo eso ya existía el eterno propósito de Dios y todo lo que eso conlleva. Todo ya estaba de antemano establecido desde antes de la fundación del mundo. Eso es importante entender. Segundo, ese Dios de su eterno propósito es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios jamás ha cambiado y nunca ha cambiado su eterno propósito. Ahora, anoche hablábamos de que Dios en su eterno propósito nos ha dado dos pactos. El antiguo pacto, que es el que está registrado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fue aquel que Dios dio a Moisés cuando le dio las dos tablas de piedra y donde escribió los 10 mandamientos, y cuando Dios también instruyó a Moisés en todas las otras leyes, estatutos y mandatos que él le dio para que Moisés enseñara al pueblo junto con los sacerdotes, para que el pueblo observara y guardara esa ley. Y de esa forma entonces Dios podía gobernar a su nación, específicamente el pueblo de Israel. Ese era el antiguo pacto. Pero en el Nuevo Testamento, después de la cruz del Calvario, después de que Jesús, el Redentor, ha hecho su obra de redención, de ser la ofrenda de sacrificio, derrama su sangre, dice la palabra que él ahora es el mediador del nuevo pacto. En otras palabras, hay un primer pacto que se llama antiguo pacto. Ahora Jesús es el mediador y en Cristo, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, bajo su autoridad y gobierno de su reino, comienza el nuevo pacto. Y cuando Dios establece el nuevo pacto, Él quitó lo primero para establecer lo segundo, dice el libro de Hebreos capítulo 10. Entonces Dios establece el segundo pacto, que es el nuevo pacto. Yo quiero esta noche leerte algo muy poderoso, una profecía que Dios da a través del profeta Jeremías. Y esto se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 31. Así que te invito que vayas conmigo, si me estás siguiendo en la palabra, a Jeremías 31 y vamos a ir específicamente a comenzar en el versículo 31. Nuevamente yo te animo que si tú tienes tu tiempo, léete todo el capítulo 31 para que puedas ver el contexto, porque los primeros 30 versículos ponen una base
y hay mucha explicación por qué es que Dios ahora en el versículo 31 profetiza lo que él dice. Pero vamos a empezar en el versículo 31 y leer la profecía que él le da a Jeremías y que está escrita aquí en la palabra de Dios. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí viene la profecía. Jeremías es un profeta del antiguo pacto, bajo el antiguo pacto, durante el antiguo pacto. Pero ahora Dios inspira a este profeta que él ha llamado y ha escogido, y él le dice ahora a través de él, mira Jeremías, declara lo siguiente: he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Ahora mira lo que él dice acerca de este nuevo pacto. Esto es la profecía de Dios. Versículos 33 y 34. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Esto es poderosísimo. Podríamos quedarnos una semana entera solamente aquí en Jeremías 31 mirando estos versículos muy cuidadosamente. Pero escucha el sonido que sale en esta profecía. Lo primero que se resalta en esta profecía es que Dios dice, haré un nuevo pacto. Y entonces Dios explica qué es lo que va a haber diferente en el nuevo pacto al antiguo pacto. Y esto es, en este nuevo pacto, yo Dios voy a escribir dentro de ellos, dentro de hombres y mujeres, voy a escribir mi ley, mis leyes espirituales, mis principios espirituales, mis verdades espirituales. Yo las voy a escribir dentro, ya no serán en 2 tablas de piedra, ya no serán en los rollos de la ley, en el Torah. No, ahora todo mi gobierno, todas mis leyes espirituales, principios y verdades espirituales, yo las voy a escribir y las voy a poner dentro de ellos. Y entonces él dice, y ya no habrá necesidad de uno enseñarle al otro de guardar y de conocer y todo. No, porque ahora, como mis leyes van a estar dentro de ellos van a ser un testimonio. Ellos van a ser una fragancia. La palabra fragancia no está aquí, yo la estoy usando para que tú mejor entiendas. Estoy parafraseando. Ellos serán un testimonio, una fragancia, serán una luz, serán sal de la tierra. Y entonces, porque mi ley estará grabada en sus corazones y dentro de ellos, entonces todo esto va a emitir, mi espíritu va a salir, mi imagen, mi semejanza, va a dar un testimonio donde no hay que enseñar a nadie a guardar ley, sino a vivir la vida del espíritu. Esa es la esencia de esta profecía. Te invito a que la leas muy cuidadosamente, que ores al Espíritu Santo para que te dé entendimiento. Hay algo que yo he querido decir ya por varios días y no lo he dicho, pero siento en mi espíritu ahora mismo que Dios me está diciendo que lo diga.
Mira, yo oigo a muchos maestros, pastores, ministros que enseñan y que predican, y en conversaciones privadas yo los oigo y me dicen, oh, yo soy un hombre del reino igual que tú. Y yo creo en el reino y yo creo lo que es ser la vida en Cristo y que estamos completos en Cristo y que Cristo sin Cristo no por nada y Cristo y tienen un vocabulario muy, entre comillas, cristocéntrico. Pero, y aquí está el gran pero, y lo digo con letras bien mayúsculas, esas mismas personas, esos mismos hombres y mujeres que hablan mucho de Cristo, 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 detrás de todo eso está el espíritu del antiguo pacto. Detrás de todo eso está el legalismo religioso. Porque cuando yo me siento con ellos en conversaciones privadas, los mismos que predican mucho de Cristo, 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 lo que sale de sus bocas es el mismo espíritu religioso, es el mismo juicio y acusación y condenación y están criticando y esto y juzgando y hablando del pecado y de la maldad y de esto y de lo otro. Todo de lo que no es la esencia y lo más importante de ser un ministro de reconciliación o ministros competentes del nuevo pacto. Y lo que pasa es que hay una gran cantidad de creyentes hoy en día, y yo los estoy conociendo más y más, que de repente se están dejando llevar por esta corriente nueva, que mucho de Cristo, mucho de reino, mucho de Cristo, pero todavía están contaminados. Todavía tienen ese poquito de levadura que daña el pan entero, de ley y de legalismo religioso. Vuelvo a decirte, yo me estoy encontrando más y más con personas así. Y yo quiero decirte algo, esos son más peligrosos que los religiosos. Porque yo tengo amistades, personas que yo amo mucho, que hoy en día están muy enamorados de ese tipo de ministros. Y dicen, no, es que esto sí es muy diferente y es que aquí sí solo se habla de Cristo. Sí, muy lindo. Pero ¿qué se está hablando de Cristo? Porque detrás del mensaje de Cristo, ahí viene la ley otra vez. Ahí viene otra vez la letra. Ahí viene otra vez hablar mucho de condiciones y lo que hay que hacer y no hacer. Completos en Cristo, pero tenemos que hacer. Eso no es el nuevo pacto. Quiero leerte una vez más lo que dice aquí en esta profecía en Jeremías 31 y entonces vamos a ir a 2 Corintios capítulo 3 bien rapidito. Versículo 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, declara, después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí no habla nada de miembro de iglesia. Aquí no dice que tu autoridad espiritual es tu pastor o el apóstol o esto, sino que Dios es tu Dios. Cristo es tu Rey y Señor. El Espíritu Santo es tu consolador, es tu guía. Es el que mora dentro de ti para llevarte a tu propósito. Esto es muy importante. Ahora, volvamos a 2 Corintios, capítulo 3, porque quiero dejar 2 versículos más de 2 Corintios 3 con vosotros en esta noche antes de terminar. Anoche terminamos en el versículo 12. Y voy a leer el versículo 12 otra vez, y entonces vamos a leer el 13, 14 y 15. Teniendo, por tanto, tal esperanza, y yo te dije anoche que es ahí la palabra sinónima, y la que está en el griego tiene que ver con seguridad, confianza y denuedo. Hablamos con mucha franqueza, dice Pablo. Ahora mira lo que dice los siguientes versículos. Y no somos, mira lo que dice Pablo aquí inspirado por el Espíritu Santo. Y no somos como Moisés,
que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pablo está diciendo, lo que yo les he enseñado, Eclesía de Corintio, el evangelio del reino que yo les enseñé, el Señor y señores y el Rey de Reyes al cual yo les introduje y que ustedes por fe creyeron. Yo allí no estaba levantando a Moisés. Yo no estaba hablando como Moisés. Yo no vine con la ley, ni con la letra de la ley, ni con ningún mandamiento, ni nada de eso. No, yo vine para hablarte de Cristo, de el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él como mediador del nuevo pacto. Como en Él ya hemos sido reconciliados. No es que vamos a hacer en un día futuro. Ya hemos sido reconciliados al Padre. Entonces Pablo dice aquí, él dice, yo no soy como Moisés, pero él no paró allí. El Espíritu Santo lo inspira a seguir diciendo lo siguiente. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en él a fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento, yo aquí te hablo mucho de entendimiento, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, escuchen, hasta el día de hoy, ahora está hablando contemporáneamente a nosotros, hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, o sea, la ley, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Ojo, esto es poderoso. Y por último te doy el versículo 15. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, eso significa la ley, Deuteronomio, Números, Levítico, todo lo que está en Éxodo, en la ley. Cuando se enseña la letra, cuando se está diciendo que hay que observar, que hay que guardar, que hay que dejar de, que hay que comer esto, no comer lo otro, todo eso es ley. Entonces dice aquí, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, o sea, la ley, un velo está puesto sobre sus corazones. Esto es poderosísimo. Y el gran problema que hemos tenido por cientos de años, y es la tradición que el liderazgo presente ha heredado, y por eso en los púlpitos hoy, y en los colegios bíblicos y seminarios, y en las campañas y eventos, y todo lo que quieran llamarle, eventos proféticos, apostólicos, todo lo que le quieran llamar, siempre se está levantando el velo. Porque no hay entendimiento, no solamente del reino, no hay conocimiento del Dios del eterno propósito, pero tampoco hay entendimiento de que ya no estamos bajo el antiguo pacto, porque Dios, el soberano Dios, Él anunció, yo haré un nuevo pacto con ellos. Y en la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo, terminado es, ahí comenzó el nuevo pacto. Terminado es no solamente su función como redentor, pero terminado es todo lo que lo llevó a él a la cruz. ¿Y sabe qué fue lo que lo llevó a él a la cruz? El pecado señalado por la ley, por la letra de la ley. Y él dijo, terminado es. Y cuando él pronunció esas palabras en la cruz del Calvario, terminado es, y tomó su último suspiro en el tabernáculo terrenal que estaba ahí en el templo de Jerusalén, había un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, y nos dicen los evangelios que en ese momento que Jesús dijo terminado es, y él toma su último suspiro, en ese instante se rasgó y se cayó el velo allá en el templo, en el tabernáculo, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y ese velo Dios lo rasgó por el Espíritu y lo tumbó
para jamás, en el eterno propósito de Dios, Dios destruyó, rasgó el velo de separación para que jamás fuese levantado. Pero ¿qué dice Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo? Cada vez que hoy tú predicas, tú enseñas, tú lees, tú exhortas, tú tienes clases de discipulado que giran alrededor de ley, legalismo, haz esto, guarda esto, observa aquello, todo, estás levantando el velo que ya fue destrozado. Mañana en la noche vamos a continuar en 2 de Corintios capítulo 3, porque todavía hay más que Dios quiere enseñarnos. Hasta entonces son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. 7:30, hora central de Estados Unidos. Aquí estaremos en vivo. Si no puedes estar en vivo, ve a nuestro canal YouTube, Pastor David Castro, YouTube, y allí suscríbete. Puedes ver todos los canales, no cuesta nada, es gratis. Yo no guardo los récords, a mí no me interesan los datos, yo nada más quiero que tengan acceso a poder recibir estas enseñanzas. Y las tenemos ahí en YouTube para ustedes. Muy buenas noches, son bendecidos.